Soy la doctora Laura Moreno y en este video quiero explicarte algo que desconcierta a muchísimas personas. Comer poco y aún así sentirte hinchado. Esto genera frustración, culpa y mucha confusión, porque la idea más extendida es que la hinchazón solo aparece cuando comes en exceso. Pero el cuerpo no funciona así de simple. La hinchazón no depende únicamente de la cantidad de comida. Depende de cómo responde tu sistema digestivo, de cómo está tu intestino, de tu sistema nervioso, de tus hormonas y de los hábitos que rodean a la alimentación. Por eso hay personas que comen grandes cantidades y no se hinchan, y otras que comen poco y se sienten infladas, pesadas o incómodas durante horas. Lo primero que necesito que entiendas es que comer poco no siempre significa comer mejor, ni significa que el sistema digestivo esté funcionando bien. En muchos casos, comer poco es parte del problema. Cuando una persona reduce mucho la cantidad de comida, especialmente durante periodos prolongados, el cuerpo entra en un estado de ahorro y protección. El sistema digestivo se vuelve más lento, más sensible y menos eficiente. El intestino no se mueve igual. Las enzimas digestivas pueden disminuir. El estómago puede tardar más en vaciarse. Todo eso favorece la hinchazón, incluso con pequeñas cantidades de comida. Muchas personas que comen poco lo hacen porque están intentando controlar su peso, porque tienen miedo a engordar, porque viven estresadas o porque han perdido el contacto con sus señales reales de hambre. El cuerpo interpreta esa restricción como una amenaza. Y cuando el cuerpo se siente amenazado, no digiere bien. Aquí aparece una clave fundamental. La digestión necesita calma. Necesita que el sistema nervioso esté en modo de reposo. Si comes poco, pero vives en tensión constante, tu digestión será deficiente. No importa lo pequeña que sea la comida. Otro factor muy importante es comer muy rápido. Muchas personas que comen poco lo hacen con prisa, sin masticar bien, sin sentarse realmente a comer. Tragan aire, no trituran bien los alimentos y obligan al estómago y al intestino a trabajar más de lo necesario. Eso produce gases, distensión y sensación de hinchazón. Masticar no es un detalle menor. Es el primer paso de la digestión. Cuando no se mastica bien, el intestino recibe alimentos mal procesados que fermentan con más facilidad. También hay que hablar del tipo de alimentos, no solo de la cantidad. Hay personas que comen poco, pero basan su alimentación en productos ultraprocesados, edulcorantes, bebidas light, barras fitness o alimentos supuestamente ligeros. Muchos de estos productos son muy irritantes para el intestino y favorecen la producción de gas. Edulcorantes artificiales, por ejemplo, son una causa muy común de hinchazón en personas que comen poco. No aportan volumen, pero alteran la microbiota intestinal y generan fermentación. Otro punto clave es la falta de movimiento intestinal. Comer poco reduce el estímulo natural del colon. El intestino necesita volumen y ritmo para moverse. Cuando la ingesta es muy baja, el tránsito se enlentece. Los gases se acumulan. La sensación de hinchazón aumenta. Esto se agrava si la persona también es sedentaria o pasa muchas horas sentada. El movimiento físico ayuda al intestino a desplazarse. Sin él, la distensión es más frecuente. La retención de líquidos también juega un papel importante. El estrés, los cambios hormonales y la restricción calórica pueden hacer que el cuerpo retenga líquidos como mecanismo de defensa. Esa retención se percibe como hinchazón, aunque no tenga relación directa con la comida ingerida. En mujeres, esto es especialmente frecuente en determinadas fases del ciclo hormonal. Comer poco no evita la hinchazón si hay un desequilibrio hormonal o estrés elevado. Otro factor muy ignorado es la respiración. Comer en apnea, con respiración superficial, activa el sistema nervioso de alerta. En ese estado, la digestión se inhibe. El cuerpo prioriza sobrevivir, no digerir. El resultado es digestión lenta y sensación de hinchazón. Muchas personas comen conteniendo el abdomen, intentando meter la barriga.
Esto genera tensión constante en la zona abdominal y dificulta el movimiento normal del intestino. También hay que hablar del estreñimiento oculto. Hay personas que evacúan, pero de forma incompleta. Las heces se quedan más tiempo del debido en el colon. Eso produce gases y distensión, aunque la persona sienta que sí va al baño. Comer poco no soluciona el estreñimiento. Muchas veces lo empeora. Otro error muy común es beber muy poca agua. Personas que comen poco suelen beber poco para no hincharse más. Pero la deshidratación empeora la digestión, endurece las heces y favorece la acumulación de gases. El intestino necesita agua para funcionar bien. Sin ella, se vuelve lento y reactivo. También es importante hablar del intestino sensible. En personas con un sistema digestivo muy reactivo, comer poco no evita la hinchazón si hay inflamación de base, disbiosis o intolerancias mal manejadas. A veces, comer poco aumenta la sensibilidad porque el intestino no recibe estímulos regulares y se vuelve más irritable. Aquí aparece una paradoja que cuesta aceptar. Muchas personas necesitan comer mejor y de forma más regular, no menos, para dejar de hincharse. Comer muy poco también altera la producción de bilis y enzimas digestivas. Sin estas sustancias, las grasas y otros nutrientes no se digieren bien, aunque la cantidad sea pequeña. Eso genera digestiones pesadas con porciones mínimas. Y no podemos dejar de mencionar el factor emocional. La relación con la comida influye directamente en la digestión. Comer con miedo, culpa o ansiedad activa el sistema nervioso de alerta. En ese estado, la hinchazón es casi inevitable. El cuerpo no solo digiere alimentos, digiere contextos. Por eso, cuando alguien dice como poco y me hincho, la respuesta nunca es entonces come menos. La respuesta es entender por qué el sistema digestivo está reaccionando así. En muchos casos, la hinchazón es una señal de que el cuerpo está en modo defensa, no en modo digestión, y ese modo defensa puede estar activado por restricción prolongada, estrés, mala respiración, mala masticación, horarios caóticos o miedo constante a la comida. También es importante decir algo con claridad. La hinchazón no siempre es gas. A veces es inflamación de la pared intestinal, retención de líquidos o alteración del tránsito. Tratar todo como gas es un error, y aquí viene una parte clave. Usar productos para deshinchar sin entender la causa suele empeorar el problema a largo plazo. Antiácidos, carminativos, laxantes suaves. Todo eso puede dar alivio momentáneo, pero no corrige el origen. El cuerpo no se equivoca. Si te hinchas comiendo poco, te está diciendo que algo no está bien en la forma en que estás comiendo o viviendo, no que debas seguir reduciendo. Cuando se empieza a corregir el contexto, comer con más calma, masticar mejor, respirar profundo, hidratarse, moverse, regular horarios, reducir estrés, muchas personas notan que pueden comer más y sentirse menos hinchadas. Esto suele sorprenderlas. La hinchazón no es un castigo por comer. Es una señal de que el sistema digestivo necesita mejores condiciones para hacer su trabajo. Y entender esto cambia completamente el enfoque, porque deja de tratarse de cantidad y empieza a tratarse de función, de ritmo y de relación con el cuerpo. Algo que necesitamos seguir desarrollando para comprender qué ajustes concretos permiten que la digestión vuelva a ser más eficiente y la hinchazón deje de ser una constante silenciosa en la vida diaria. Cuando empiezas a mirar la hinchazón desde la función y no desde la cantidad, empiezan a encajar muchas cosas que antes parecían contradictorias, porque el sistema digestivo no responde a reglas matemáticas, responde a señales biológicas. Uno de los puntos más importantes es entender que el intestino necesita previsibilidad. Comer muy poco y de forma irregular rompe esa previsibilidad. El cuerpo no sabe cuándo ni cuánto alimento va a recibir, y eso genera una respuesta defensiva. En ese estado, el intestino se vuelve más lento, más reactivo y más propenso a distenderse. Muchas personas comen poco, pero además comen a horas diferentes cada día.
A veces desayunan, a veces no. A veces comen algo mínimo al mediodía y luego algo más tarde. El intestino no puede anticipar. Y cuando no puede anticipar, no se prepara bien. Prepararse bien significa producir enzimas, bilis, jugos gástricos, activar el movimiento intestinal. Sin esa preparación, incluso una comida pequeña puede sentirse pesada. Otro factor clave es la falta de señales de saciedad reales. Cuando comes poco durante mucho tiempo, el cuerpo pierde sensibilidad a sus propias señales. No hay hambre clara, pero tampoco hay saciedad clara. Se come por obligación, por miedo o por control, no por necesidad fisiológica. Eso genera confusión en el sistema digestivo. El cuerpo digiere mejor cuando reconoce la comida como algo esperado y bienvenido, no como algo peligroso o escaso. También hay que hablar de la microbiota intestinal. Comer muy poco, especialmente con dietas restrictivas, reduce la diversidad de bacterias intestinales. Esa diversidad es clave para una digestión eficiente. Cuando se pierde, la fermentación aumenta y la hinchazón aparece con facilidad. Por eso, muchas personas que comen poco se hinchan con alimentos que antes toleraban bien. No es que el alimento sea el problema, es que el ecosistema intestinal está empobrecido. Además, la restricción prolongada suele llevar a deficiencias de micronutrientes, incluso si la persona no se da cuenta. El intestino necesita ciertos nutrientes para mantener su mucosa sana y su movimiento adecuado. Sin ellos, se vuelve más permeable y más reactivo. Esto puede generar inflamación intestinal leve, que se percibe como hinchazón, pesadez o distensión, incluso sin dolor intenso. Otro punto importante es la postura al comer. Comer encorvado, con el abdomen comprimido, dificulta la expansión natural del estómago y el movimiento del diafragma. Muchas personas comen así porque están frente al computador o mirando el celular. El diafragma es un músculo clave para la digestión. Su movimiento masajea los órganos abdominales. Cuando no se mueve bien, la digestión se enlentece. También hay que considerar el miedo a hincharse. Puede parecer extraño, pero anticipar la hinchazón genera tensión abdominal incluso antes de comer. El cuerpo se prepara para algo negativo. Esa tensión dificulta la digestión y aumenta la sensación de distensión. Es un círculo. La hinchazón no siempre empieza en el intestino. A veces empieza en la cabeza. Otro error frecuente es eliminar cada vez más alimentos. La persona come poco y además elimina grupos enteros: lácteos, gluten, frutas, legumbres, grasas. Al final, queda una dieta muy limitada. Eso no calma al intestino, lo estresa más. Eliminar sin criterio empobrece la microbiota y aumenta la sensibilidad digestiva. El intestino se vuelve hiperalerta. En estos casos, la solución no suele ser eliminar más, sino reintroducir con cuidado, observar tolerancias reales y crear estabilidad. También es importante hablar del movimiento abdominal. Muchas personas mantienen el abdomen constantemente contraído por estética o costumbre. Ese abdomen rígido no permite el movimiento natural del intestino. El gas no se desplaza. La hinchazón se siente más intensa. Aprender a relajar el abdomen, incluso en reposo, puede cambiar mucho la sensación digestiva. El estrés crónico sigue siendo un protagonista silencioso. No hace falta sentirse estresado para que el cuerpo lo esté. Dormir mal, vivir con prisa, estar siempre en modo productividad. Todo eso mantiene el sistema nervioso en alerta. Y en alerta, la digestión se frena. Por eso hay personas que solo se hinchan cuando comen fuera, cuando están en el trabajo o cuando comen rápido. El contexto pesa tanto como el alimento. Y aquí hay algo muy importante que suele pasar desapercibido. Comer poco puede hacer que el cuerpo retenga más aire. Al no haber suficiente volumen de comida para empujar el contenido intestinal, el gas se queda atrapado. No es que se produzca más gas, es que no se mueve. Esto explica por qué algunas personas se sienten hinchadas incluso en ayunas. Cuando el tránsito mejora,
Muchas veces la hinchazón disminuye sin cambiar los alimentos. También hay que mencionar el papel de las hormonas tiroideas. Comer muy poco durante mucho tiempo puede reducir la actividad tiroidea. Eso enlentece el metabolismo y también el intestino. El resultado es más hinchazón, no menos. El cuerpo prioriza sobrevivir, no verse plano. Todo esto nos lleva a una conclusión clave. La hinchazón no es un problema de fuerza de voluntad ni de control de porciones. Es un problema de contexto fisiológico. Cuando el cuerpo se siente nutrido, seguro, hidratado y en calma, la digestión fluye mejor. Cuando se siente restringido, apurado o amenazado, se defiende. Por eso, muchas personas descubren que al empezar a comer un poco más, mejor distribuido, con más calma y con alimentos reales, la hinchazón disminuye. Esto va en contra de lo que esperaban, pero tiene sentido fisiológico. La clave no está en comer menos, sino en crear condiciones para digerir mejor. Y a partir de aquí, es fundamental empezar a hablar de qué cambios concretos ayudan a salir de este círculo, cómo reeducar la digestión sin miedo a engordar y cómo reconocer las señales que indican que el cuerpo necesita más estabilidad y no más restricción, temas que necesitamos seguir desarrollando con calma para que la hinchazón deje de ser una constante y la relación con la comida vuelva a ser más natural y menos conflictiva. Y cuando empiezas a crear esas condiciones de estabilidad, ocurre algo que muchas personas no esperan. El cuerpo empieza a responder de forma gradual, no inmediata, y esa lentitud suele generar dudas. Pero es justamente así como funciona un sistema que ha estado en modo defensa durante mucho tiempo. El intestino no confía de un día para otro. Si ha pasado semanas, meses o años recibiendo poca comida, estrés, irregularidad y tensión, necesita pruebas repetidas de que la situación cambió. Necesita constancia. Por eso, uno de los errores más grandes en este proceso es probar un cambio solo unos días y abandonarlo porque no funcionó. Comer un poco más durante 2 o 3 días no es suficiente para que el sistema digestivo se relaje. Al contrario, al inicio incluso puede sentirse más hinchazón, porque el intestino aún no está preparado. Esto suele asustar a las personas y las lleva a volver a comer poco, reforzando el círculo. Es importante entender que una hinchazón transitoria al empezar a regular la alimentación no siempre es un retroceso. Muchas veces es el intestino despertando, recibiendo estímulo, moviéndose después de un periodo de lentitud. Con el tiempo, si el contexto es correcto, esa sensación disminuye. Otro punto clave es la distribución de la comida. Comer poco durante todo el día y luego algo más por la noche suele empeorar la hinchazón. El cuerpo funciona mejor cuando la ingesta está repartida, con señales claras y predecibles. Saltarse el desayuno, comer algo mínimo al mediodía y luego intentar compensar más tarde crea picos y vacíos que el intestino no maneja bien. También es importante hablar de la calidad de la energía que recibe el cuerpo. Comer poco y además elegir alimentos muy bajos en calorías pero altos en irritantes digestivos, como edulcorantes, ultraprocesados light o bebidas dietéticas, mantiene al intestino en estado reactivo. Muchas personas creen que están cuidándose porque no comen casi nada, pero están exponiendo su sistema digestivo a sustancias que alteran la microbiota y generan gas. Aquí aparece una verdad difícil de aceptar. Comer más alimentos reales puede hinchar menos que comer pocos alimentos artificiales. El intestino reconoce lo natural. Lo procesado genera confusión. Otro aspecto fundamental es la masticación real. No la masticación automática, sino masticar de verdad hasta que el alimento esté bien triturado. Esto reduce muchísimo la carga digestiva posterior. Comer poco pero mal masticado puede generar más hinchazón que comer más pero bien masticado. La masticación también envía señales al cerebro de que la digestión está en marcha. Sin esa señal, el cuerpo no se prepara.
La temperatura de los alimentos también influye. Comer siempre frío, directamente del refrigerador, puede enlentecer la digestión en personas sensibles. No es una regla para todos, pero en algunos cuerpos marca diferencia. También hay que mencionar el exceso de aire. Beber con pajilla, hablar mucho mientras se come, comer apurado, mascar chicle constantemente. Todo eso introduce aire en el sistema digestivo y aumenta la distensión, especialmente cuando el tránsito es lento. Muchas personas que comen poco mastican chicle todo el día para controlar el apetito. Esto suele empeorar la hinchazón. Otro factor que no se suele considerar es la rigidez abdominal. Vivir metiendo la barriga por estética o hábito crea una presión constante sobre los órganos digestivos. El intestino necesita espacio para moverse. Un abdomen rígido actúa como una faja interna. Aprender a permitir que el abdomen se relaje, incluso si no se ve plano, puede mejorar notablemente la digestión. También es importante revisar el entorno en el que se come. Comer frente a pantallas, trabajando, discutiendo o con tensión emocional altera la respuesta digestiva. El cuerpo interpreta que no es un momento seguro para digerir. No es solo lo que comes, es cómo, cuándo y en qué estado lo comes. Otro punto clave es el miedo al aumento de peso. Muchas personas que comen poco y se hinchan viven con miedo constante a engordar. Ese miedo genera estrés fisiológico y el estrés bloquea la digestión. Irónicamente, ese mismo estrés favorece la retención de líquidos y la inflamación abdominal, lo que se percibe como hinchazón y refuerza el miedo. Romper ese círculo requiere información y paciencia. El cuerpo no se hincha para castigarte, se hincha porque está tratando de adaptarse a un contexto que no le resulta favorable. Cuando empiezas a enviar señales de seguridad, comidas regulares, suficiente energía, calma, hidratación, movimiento suave, el sistema digestivo empieza a relajarse. No de golpe, pero sí de forma progresiva. Y en ese proceso, muchas personas descubren algo importante. La hinchazón disminuye antes de que el peso cambie, y a veces incluso sin que cambie, porque la hinchazón no es grasa, es función. Entender esto es clave para no confundir sensaciones con realidad corporal. Por eso, si comes poco y te hinchas, la razón casi nunca es que comas demasiado. La razón suele estar en que el cuerpo no se siente en condiciones de digerir bien, de moverse con ritmo y de soltar. Y a partir de aquí, se vuelve fundamental aprender a identificar las señales que indican que el sistema digestivo está empezando a salir del modo defensa. Cómo sostener esos cambios sin miedo y cuándo la hinchazón puede indicar algo más que requiere evaluación, aspectos que necesitamos seguir explorando con calma para que este proceso sea seguro, efectivo y realmente sostenible en el tiempo. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos videos donde explico, con claridad médica y sin dietas extremas, cómo funciona realmente la digestión, la hinchazón y la relación entre comer poco y sentirse mal. Comparte este video con alguien que vive hinchado a pesar de restringir la comida. Deja tus preguntas o experiencias en los comentarios y acompáñame para seguir aprendiendo a escuchar al cuerpo, crear estabilidad digestiva y mejorar la relación con la comida de una forma más sana y sostenible.